Durante siglos, el Reino Unido fue el imperio más grande del mundo y ha sido un país rico durante muchos años. Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido son escenas como esta. Jaywick, uno de los pueblos más pobres del Reino Unido, está lleno de casas en ruinas y calles llenas de basura. Lo extraño es que está a tan solo 2 horas en auto de Londres, pero estos dos lugares parecen mundos completamente separados. Y esto se debe a que, a lo largo de casi toda su historia, y especialmente hoy, el Reino Unido ha estado lidiando con un problema de desigualdad que, lentamente, pero de manera firme, está desgarrando al país. En un video donde hablo sobre la inmigración en el Reino Unido, mencioné que había unos problemas evidentes, los cuales han tenido sus propios videos, y este es uno de ellos. En esta ocasión hablaré sobre el problema de desigualdad en este país. Para muchos, les resulta evidente que aquellos que viven en Londres o el sureste ganan significativamente más que el resto del país. Claro, se esperaría que quienes viven en una ciudad ganen más, pero no se trata de eso. Si eres del sur, es más probable que tengas una mejor educación, acceso a una atención sanitaria de mayor calidad y, en general, vivirás más tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? A ver, todos los países tienen diferencias regionales, eso está claro. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, los estados son más pobres que en el noreste, o en Alemania, Baviera es más rica que Brandeburgo. Sin embargo, el Reino Unido está en una clase propia, y la brecha entre las zonas más ricas y las zonas más pobres es cada vez más amplia que cualquier otro país de la Unión Europea. Los ingresos por persona en el centro de Londres son 5 veces más altos que en las zonas rurales de Gales y Cornwall. De hecho, si se elimina la región más rica del Reino Unido, la cual es Londres, del cálculo en general, el país no solo caería en el ranking en comparación con naciones como Alemania o los Países Bajos, sino que sería más pobre que el estado más pobre de los Estados Unidos, el cual es Mississippi. Una generación y media de alta desigualdad plantea riesgos no solo para la prosperidad del Reino Unido, sino también para su tejido social y su democracia. Esta desigualdad persistente ha alimentado sentimientos de descontento y frustración entre muchos ciudadanos que luchan por llegar a fin de mes, a pesar de trabajar arduamente, mientras que los salarios siguen estancados y el costo de vida sigue subiendo. Muchos, más que nunca, han comenzado a culpar a los migrantes, viéndolos como competidores por los recursos escasos y las oportunidades limitadas. Estas tensiones han contribuido a un creciente sentimiento de alienación y rabia, haciendo que el Reino Unido de hoy se sienta más que nunca como una olla de presión a punto de estallar. Los disturbios y la agitación reciente reflejan agravios profundamente arraigados que provienen de las disparidades económicas, mostrando cómo un problema como la desigualdad, que muchos prefieren ignorar, socava la cohesión social y provoca el descontento. Pero, ¿cómo llegó el Reino Unido a ser tan desigual? ¿Por qué esta desigualdad está destruyendo al país lentamente? Un tema central en la política del Reino Unido actualmente es el de Starmer, quien habla sobre el caos económico que heredó del Partido Conservador. Pero como ocurre con cualquier tema, esto está abierto a interpretación. La desigualdad en el Reino Unido no es un fenómeno reciente. De hecho, ha existido una división entre el norte y el sur del país durante la mayor parte de su historia. Pero, especialmente en tiempos modernos, esta brecha ha crecido cada vez más. El Reino Unido, al igual que el resto de Europa, estuvo marcado por un sistema feudal en el que la tierra estaba concentrada entre la aristocracia, mientras que los campesinos que trabajaban la tierra tenían pocos derechos. Eso no comenzó a cambiar hasta la Revolución Industrial, cuando el Reino Unido estuvo a la vanguardia, siendo pionero en inventos como la hiladora de Jenny y la máquina de vapor. La revolución industrial comenzó en las regiones del centro y noroeste del país, enfocándose en la industria textil, la minería de carbón, el hierro, el acero y la ingeniería pesada. Esto que significó que, por un tiempo, la mayoría del norte de Inglaterra era más rica que el sur, ya que la manufactura se convirtió en un gran empleador, mientras que el sur de Inglaterra dependía principalmente de la agricultura, la cual es una actividad generalmente menos lucrativa. La excepción a esta regla fue, por supuesto, Londres, que fue el centro económico del país durante más de 500 años, como sede de la monarquía y el gobierno. Además, al estar cerca de Europa, se desarrolló como un crucial centro de comercio y servicios financieros, con un creciente número de trabajos en banca y finanzas. A medida que el Imperio Británico creció rápidamente, las áreas del sureste, alrededor de Londres, también compartieron algo de este éxito. Pero, para el siglo XX, las cosas comenzaron a cambiar.
el poder industrial del norte se fue desvaneciendo y la industria ligera y los servicios empezaron a crecer en el sur del país, y así fue como el sur se fue distanciando aún más del norte, lo que llevó la brecha económica que conocemos hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido experimentó un rápido crecimiento económico, impulsado por la reconstrucción y fuertes exportaciones de productos como textiles y metales. Para 1955 era una de las economías más industrializadas del mundo. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, las disparidades regionales continuaron y esta época marcó un claro cambio económico hacia el sur del país. En 1966, el empleo industrial en el Reino Unido alcanzó su punto máximo con 11.5 millones de trabajos. Desde entonces, esa cifra ha disminuido rápidamente. Los gigantes industriales como el British Leyland desaparecieron del mapa, y cuando Margaret Thatcher aceleró este proceso, Gran Bretaña comenzó a cambiar hacia una economía basada en los servicios. El problema fue que los servicios ya estaban muy arraigados en Londres y el sureste, y ahora se estaban fortaleciendo aún más, mientras que los trabajos en manufactura seguían desplazándose gradualmente del norte hacia el sur. A partir de la década de 1980, la desigualdad económica regional comenzó a aumentar en muchas economías industrializadas, pero el Reino Unido destacó por la rapidez con la que esta disparidad se desarrolló. Para la década de 2010, el Reino Unido se había convertido en uno de los países más desiguales en términos regionales dentro del mundo industrializado, con grandes diferencias en el Producto Interno Bruto per cápita, productividad e ingresos disponibles. Esto se debió, en gran parte, a la rápida desindustrialización del país y el auge de las finanzas y los servicios empresariales. Este cambio dejó a muchas antiguas ciudades industriales y mineras como Sunderland, Rotherham, Hartlepool y Middlesbrough enfrentando estancamiento económico y altas tasas de desempleo. A medida que las industrias se desplomaron, los salarios se estancaron, lo que dejó a los trabajadores sintiéndose abandonados. La falta de oportunidades económicas en estas áreas fomentó sentimientos de resentimiento y frustración, exacerbados por la percepción de que los migrantes competían por recursos y trabajos limitados. No es de extrañar que muchas de estas antiguas ciudades industriales fueran el centro de los disturbios más recientes en el Reino Unido. Este descontento, junto con otros factores, han contribuido al aumento del malestar social y, en última instancia, a episodios de violencia. Este problema ha dado lugar a un término nuevo en la política británica: nivelar el terreno. Esto implica elevar otras regiones del Reino Unido hasta alcanzar niveles similares a los del sureste. Como se mencionó antes, los ingresos en Londres son significativamente más altos que en el resto del Reino Unido, y muchas antiguas ciudades industriales nunca se han recuperado completamente de los cierres de minas y fábricas. Una de las razones de esta diferencia persistente tiene que ver con las marcadas diferencias en productividad entre las regiones del país. La productividad se refiere a la eficiencia con la que se producen bienes y servicios utilizando insumos como el capital o el trabajo. Debido a su mercado laboral basado en los servicios, Londres ha sido históricamente mucho más productiva que el resto del Reino Unido, y son estas tasas de productividad, en lugar de los niveles de empleo, las que realmente están impulsando la diferencia actual. Si eres más productivo y produces más para tu empleador, lo más probable es que recibas un salario más alto. La productividad en el Reino Unido ha crecido de manera desigual por varias razones. En décadas pasadas se pensaba que el mayor nivel de asistencia a la educación superior conduciría directamente a una mayor productividad. Después de todo, el capital humano es un insumo clave en la actividad económica moderna. Sin embargo, las regiones del Reino Unido con menor productividad también tienen niveles bajos de educación entre su fuerza laboral. Pero un título universitario no garantiza necesariamente que alguien sea más productivo. Un estudio realizado por el periódico The Economist analizó el término prima salarial en diferentes regiones, es decir, el salario adicional que alguien con un título universitario puede ganar frente a alguien sin él. El estudio encontró que, fuera de Londres, esta prima ha caído drásticamente, lo que sugiere que los títulos universitarios ya no son tan valiosos como antes, excepto en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es decir,
el STEM, donde la prima sigue siendo alta. Esto propone que la solución no es simplemente aumentar el número de personas que van a la universidad. Otro factor importante en la disparidad de productividad es el sistema de transporte del Reino Unido. El gasto por persona en transporte es mucho más alto en Londres y el sureste que en el resto del país, a pesar de que estas áreas son ya más prósperas. Las ciudades como Londres tienen niveles mucho más altos de pobreza, delincuencia y desempleo que, por ejemplo, un pueblo rural, por lo que un mayor gasto podría parecer razonable. Sin embargo, un área en la que realmente podría invertirse más es en el transporte, ya que la falta de inversión en infraestructura está afectando gravemente al norte del país. Un determinante clave de la productividad de una región es el tamaño de su área metropolitana y la calidad del transporte, lo que permite una interacción frecuente de bajo costo entre personas. Si los trabajadores y los clientes pueden llegar fácilmente a los centros principales, la productividad debería aumentar. El Reino Unido ha invertido relativamente poco en infraestructura de transporte en las últimas décadas, siendo uno de los países con menor gasto en carreteras dentro de la OCDE. Lo que se ha invertido como la reciente expansión es la red ferroviaria. Ha ido desproporcionadamente a Londres y el sureste. Un ejemplo claro de esto es el proyecto HS2, una red ferroviaria de alta velocidad que reducirá el tiempo de viaje entre Londres y las Midlands y Manchester en un 30%. Sin embargo, el problema es que estas líneas de tren ya existen como tal y funcionan razonablemente bien, mientras que las líneas que conectan el este y el oeste de Inglaterra están en mucho peor estado y necesitan más inversión. Mejorar la conectividad entre el este y el oeste podría generar mayores ganancias en productividad. Las grandes ciudades del Reino Unido fuera de Londres también tienen redes viales más pequeñas y congestionadas que ciudades estadounidenses comparables y una accesibilidad al transporte público más limitado que las ciudades de Europa Occidental. Este nivel deficiente de transporte significa que el tamaño efectivo de estas ciudades y la cantidad de trabajadores disponibles es mucho menor que en otros países. Esto le cuesta al Reino Unido alrededor de 23.000 millones de libras al año, ya que las empresas y los trabajadores no tienen acceso a trabajos de alta calidad ni a talento de forma eficiente. Por ejemplo, Roma y Manchester son del mismo tamaño, pero Roma es un 55% más productiva. Este desequilibrio en infraestructura y productividad es una de las principales causas de la creciente desigualdad económica y social en el Reino Unido. Un problema importante que enfrentan las ciudades del Reino Unido y especialmente Londres es el alto costo de vida. Sin embargo, este problema está causando un fenómeno curioso. En lugar de atraer a más personas, Londres está viendo una fuga de habitantes debido a los elevados precios de la vivienda, que erosionan los ingresos reales de quienes desean mudarse a la ciudad. Esto es especialmente cierto para aquellos que no están en los tramos más altos de ingresos. Londres, de hecho, ha llegado a convertirse en un país separado, con vínculos laborales más fuertes con el mercado laboral internacional que con el resto del Reino Unido. En el pasado, el crecimiento del empleo en la capital entre 2010 y 2016 hubiera traído a trabajadores de todas las regiones del Reino Unido. Sin embargo, después de la recesión, la cantidad de trabajadores nacidos en el Reino Unido que vivían en Londres disminuyó en 320.000 personas. Estos se vieron obligados a abandonar la ciudad debido a la sobrepoblación y el aumento desmesurado de los precios de la propiedad. En lugar de quedarse, muchos se mudaron a los condados circundantes y se desplazaron diariamente hacia Londres, lo que genera nuevos problemas. Como vimos antes, la falta de una infraestructura de transporte público adecuada convierte este trayecto en un desafío y la escasa inversión en transporte está afectando la productividad y el crecimiento económico del país. Este fenómeno tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece a simple vista. La creciente desigualdad está dañando la cohesión social y la democracia del Reino Unido. La alta desigualdad crea una sensación de subordinación social, donde grandes segmentos de la población se sienten marginados y desconectados de la sociedad en su conjunto. Esto fomenta el resentimiento, erosiona la confianza y fomenta divisiones que debilitan los lazos comunitarios esenciales para una sociedad sana. Cuando las personas perciben que están siendo desfavorecidas de manera injusta, no solo disminuye su sentido de pertenencia y la participación en la vida cívica, sino que también
socava los principios democráticos que se basan en la igualdad y el propósito compartido. El éxito del Reino Unido no debe buscar imitar a Estados Unidos, a pesar de ser mucho más rico. La última década Estados Unidos ha demostrado los peligros para la democracia que surgen de ser la economía más avanzada, pero a la vez la más desigual del mundo. No hay nada sostenible, ni economía, ni democráticamente, en un Reino Unido donde casi 4 millones de personas vivieron una situación de pobreza extrema en 2022. El país necesita tomar tan en serio la reducción de la desigualdad como lo hace con el fomento del crecimiento económico. La dura verdad para el Reino Unido es que estas cuestiones no se resuelven de la noche a la mañana. Cuando cayó el muro de Berlín, Alemania del Este era mucho más pobre y menos productiva que el oeste, y se necesitó décadas de planificación e inversión cuidadosa para llegar a un punto donde ambas regiones fueran más iguales. La realidad es que el Reino Unido tiene el potencial de volverse más igualitario, pero esto no sucederá por sí solo, requiere una planificación meticulosa y la acción de muchos gobiernos por venir. Ahora bien, ¿por qué se ignora el tema de la desigualdad en Reino Unido? Para poder responder a esto, seré sincero, tuve que hacer mi tarea muy bien. Vi algunos videos de economistas británicos y artículos en inglés que abordaban el tema, y encontré algo que me hizo ruido. En un video de Gary's Economics, un youtuber británico, el cual es economista, solo que ya no está ejerciendo directamente, mencionó que la mayoría de los economistas no hablan sobre la desigualdad del país. Pensé, ¿cómo no van a hablar de algo tan importante que lleva años afectando al Reino Unido? Bueno, escuché a Gary y constaté la información y entendí cuáles son los motivos. La primera razón por la que los economistas no abordan la desigualdad es cómo se enseña la economía en las universidades. En los departamentos de economía no se habla del problema de la vivienda, no se habla de por qué la vivienda es inasequible ni de la caída de los estándares de vida, de por qué los salarios están bajando, por qué es difícil conseguir un buen empleo, por qué las grandes ciudades son caras o por qué productos como la energía y la comida cada vez son más caros. Los grandes problemas económicos de nuestra época prácticamente no se abordan en la universidad. Entonces, ¿qué hacen exactamente? Pues números. Resulta que la economía es una disciplina muy matemizada. Si no tienes un nivel alto en matemáticas, básicamente no puedes ingresar a estudiar economía en la universidad. Y una vez dentro, es una disciplina extremadamente matemática. Cuando llegas a los posgrados, es aún más matemático. Y no son matemáticas sencillas, son álgebra compleja y ecuaciones simultáneas. En resumen, hoy en día la economía es un asunto de matemáticas y es importante que sepan que no son fáciles. El propósito de estas matemáticas es construir modelos económicos donde todo afecta a todo lo demás. Si bajamos la tasa de interés, ¿qué ocurre con el Producto Interno Bruto? Si las personas empiezan a ahorrar más y gastar menos, ¿cómo impacta eso en la inflación? Este tipo de modelos, como si fueran juegos, nos permiten ver cómo los cambios afectan la economía. No obstante, al crear estos modelos, no se puede incluir todo lo que sucede en la economía. Se deben hacer simplificaciones. Algunos aspectos se incluyen y otros no. Y uno de los grandes problemas de los modelos es que no existe la desigualdad. De hecho, es más que no solo incluirla. En estos modelos solo hay una persona, el agente representativo. En lugar de analizar a 6 o 7 mil millones de personas en el mundo, o 66.000 en el Reino Unido, o 300.000 en los Estados Unidos, el modelo decide simplificar todo esto a una sola persona representativa, es decir, el promedio. Esto significa que, aunque cambiemos la distribución de la riqueza, por ejemplo, si le quitamos algo de riqueza a una persona y se la damos a otra, esto puede cambiar la distribución, pero no cambia el promedio. Así que cuando los economistas modernos que han estudiado en universidades de élite piensan en la economía, tienden a hacerlo en términos de promedios o agregados. Están obsesionados con medir cosas como el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, las tasas de interés del Banco Central, el nivel de gasto y los impuestos del gobierno. Estas son medidas agregadas de la economía, pero no nos dicen nada sobre cómo afecta a una persona frente a otra. Este enfoque nos lleva a un gran problema. Al usar modelos basados en promedio, los economistas no pueden hablar de distribución. No pueden decir, por ejemplo, que este grupo de personas está ganando mientras que este otro está perdiendo. Todo se reduce a un número promedio, lo que borra las desigualdades y hace que no se hablen de ellas. Y aquí radica el problema
de cómo se enseña y se practica la economía hoy en día. Y aquí está el problema. Estos modelos, que son la base del estudio económico, no incluyen la desigualdad. Esto no significa que los economistas digan explícitamente que la desigualdad no importa. Pero lo que sucede es que los modelos que estudian durante años están diseñados sin considerar la distribución de la riqueza. Imagina a alguien que pasa 15 años de su vida haciendo análisis matemáticos extremadamente complejos, trabajando con modelos complicados que no tienen en cuenta la desigualdad. De alguna forma, estos modelos nos dicen la desigualdad no importa, pero logran convencer casi de manera subconsciente a quien los estudia de que la desigualdad no es algo relevante. Pasa algo curioso, nunca te dicen directamente que la desigualdad no importa, pero sí te presentan un modelo extremadamente complicado y te hacen pasar años de tu vida entendiendo cada detalle. Y el modelo que estás estudiando no incluye desigualdad. Después de tanto tiempo inmerso en este tipo de análisis, cuando alguien te dice que el problema económico es la desigualdad, tu respuesta emocional probablemente será un no, eso no es, porque has dedicado 2 décadas de tu vida a estudiar un modelo que ni siquiera menciona la desigualdad. Si la desigualdad fuera tan importante, ¿por qué no se incluyó en el modelo que has estado estudiando durante tantos años? Este enfoque tiene una gran implicación emocional y profesional. Si alguien está en lo correcto y el verdadero problema de la economía es la desigualdad, entonces esa persona ha pasado 20 años estudiando algo que no tiene nada que decir sobre el mayor problema económico de nuestro tiempo. Lo curioso es que esto no es ni siquiera un tema de negación directa. No es que los economistas tengan que rechazar a quienes dicen que la desigualdad es el problema. Simplemente nunca se menciona. Es como si el problema ni siquiera existiera en la discusión. Esto es básicamente lo que ocurre hoy en día con la economía. Si los economistas están perdiendo de vista algo tan importante como la desigualdad, entonces lo más probable es que sus modelos estén fallando. Y eso es exactamente lo que sucede. Sus modelos constantemente generan predicciones incorrectas. Es fácil desechar a alguien, especialmente a alguien que no viene de una familia rica o privilegiada, cuando dice que las élites están equivocadas. Pero la realidad es que esas élites siguen generando predicciones incorrectas. Así que lo que tenemos actualmente es un sistema educativo de economía que está roto. Pero hay más que eso. Y el segundo motivo por el cual no se habla lo suficiente de la desigualdad en la economía es porque existe un sistema que elimina agresivamente a cualquier persona buena en las predicciones de la conversación. Hagamos un ejercicio. Imagina que eres un estudiante de economía de 20 o 21 años que ama la economía, ama las matemáticas y estudia en una universidad de élite. Te gradúas como uno de los mejores de tu clase. Y ahora tienes que decidir qué hacer con tu vida. Si quieres estar en la conversación, si deseas ser académico o ser asesor del gobierno o trabajar en políticas públicas, tienes que quedarte en la academia. No puedes quedarte solo con una licenciatura, necesitarás una maestría, la cual te costará mucho dinero y luego un doctorado. Pasarás mucho tiempo encerrado en bibliotecas y si tienes suerte empezarás a ganar dinero a los 35 años más o menos. Pero, por otro lado, puedes ir al sector privado, donde no solo te pagan mucho más, sino que también tendrás la oportunidad de demostrar que eres bueno porque puedes hacer buenas predicciones. La academia, por su parte, no se preocupa tanto por las predicciones. Si haces buenas predicciones te van a pagar bien y todo el mundo sabrá que eres la persona correcta, la que tiene las respuestas. Lo cual es interesante, ¿verdad? Es como un problema sin resolver, algo en lo que hemos fallado constantemente. Lo que esto muestra es que si eres bueno haciendo predicciones, si eres bueno identificando cuando otros se equivocan, el mundo financiero te pagará muy bien. Pero la academia ni siquiera lo notará. Si haces predicciones correctas, no recibirás el reconocimiento que mereces en el ámbito académico. Esto deja claro que si estos economistas son capaces de estar equivocados año tras año durante 10 años, no se dan cuenta, no van a mejorar, simplemente no lo harán. Entonces, ¿qué pasa? Pues la academia no tiene incentivos para mejorar. Si eres bueno en algo y decides quedarte en la academia, incluso si logras identificar un área en la que todos están consistentemente equivocados, no te prestarán atención, no les interesa. Entonces, ¿qué tipo de persona decide quedarse en la academia sabiendo que si fuera bueno, podría hacer mucho más dinero fuera de ella
en el sector financiero? Pues generalmente son personas de familias adineradas. Si no vienes de una familia rica, simplemente no puedes permitirte hacer esta elección. Las personas de familias normales no pueden darse el lujo de rechazar una carrera lucrativa en finanzas por el simple hecho de querer ser académicos. Las personas que se quedan en academia, entonces, suelen ser las que no tienen las habilidades para ingresar al mundo de las finanzas, pero tienen la suerte de provenir de familias adineradas o, en algunos casos, son un poco excéntricas. Así es como funciona el sistema. La academia forma a personas que creen que la desigualdad no existe o no es un problema y aparta agresivamente a cualquiera que sea bueno en hacer predicciones. Si decides ingresar al mundo de las finanzas, puedes ganar mucho dinero haciendo buenas predicciones, pero no se te permite hablar públicamente sobre estos temas. Además, la mayoría de los economistas influyentes y poderosos son personas bastante ricas, vienen de familias adineradas y si no fuera así, probablemente no habrían permanecido en la academia. La economía es el campo con la peor representación social en las universidades americanas. Son personas ricas que han ido a estudiar economía sin necesidad de dinero, porque de haberlo necesitado, habrían trabajado en finanzas. Y luego, estas personas reciben pagos por trabajar para think tanks o en periódicos y los que los financian también son ricos. Este sistema los incentiva a no hablar de la desigualdad, porque cuando alguien está cómodo y es rico, lo último que quiere es cambiar el sistema. Lo que ocurre aquí es que los economistas no quieren hablar sobre la desigualdad porque están demasiado interesados en mantener el status quo. Han estudiado durante 20 o 30 años y su educación no les permite ver la desigualdad como un problema. Para ellos, hablar de la desigualdad no solo va en contra de sus intereses, sino que pondría en riesgo su formación académica. Por eso, hacen todo lo posible para que la desigualdad no sea un tema relevante. Ahora, para concluir con esta parte, ¿por qué los economistas no hablan sobre la desigualdad? Principalmente porque el sistema educativo en economía no lo enseña. Han pasado 20 años estudiando sin abordar este tema. Y eso los ha adoctrinado a creer que no es un problema real. Además, hay un incentivo muy fuerte para que no lo hagan, porque si lo hicieran, pondrían en peligro toda su educación. Y, por supuesto, los economistas ricos no quieren hablar sobre esto, ya que les beneficia que la desigualdad se mantenga. En cuanto a los políticos, la razón por la que no hacen nada sobre la desigualdad es porque están respaldados por estos economistas ricos y algo desconectados de la realidad. El sistema está diseñado para que la desigualdad siga creciendo y las condiciones de vida para las personas comunes sigan empeorando. Los economistas y políticos no harán nada para detener esto, así que, al final, la responsabilidad recae sobre la gente común, quienes deben ser los que tomen acción. A todas estas, ¿cómo está la economía actual del Reino Unido? ¿Empeora la situación? La economía del Reino Unido no ha tenido una buena semana. El Banco de Inglaterra ha reducido sus previsiones de crecimiento y al mismo tiempo ha ajustado el alza de sus pronósticos de inflación. Esto es lo peor de ambos mundos, ya que estamos avanzando hacia una situación estancamiento. Para agregar peores noticias, el Banco de Inglaterra también ha mencionado que el crecimiento de la productividad, que ha sido bastante decepcionante en los últimos 15 años, podría ser incluso peor de la que indican las estadísticas. El propio Banco de Inglaterra no está ayudando, manteniendo las tasas de interés al nivel más alto entre las economías avanzadas, mientras que, al mismo tiempo, se experimenta una tasa de crecimiento más baja en el último trimestre del año. También hay señales de que las empresas están reduciendo la contratación de trabajadores debido a los próximos aumentos en el salario mínimo y los impuestos de seguridad social. Lo único que parece estar aumentando en la economía del Reino Unido son los precios de la vivienda, los cuales alcanzaron un nivel récord en enero. La economía en 2025 parece ser una continuación de los últimos 15 años. Ha habido algo de aumento en el Producto Interno Bruto real, pero mucho menos de lo habitual. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta la población, el Producto Interno per cápita apenas está aumentando y sigue siendo inferior al de 2019. La gran pregunta es, ¿de dónde vendrá el crecimiento? Y si no se materializa, ¿qué pasará con los planes del gobierno sobre impuestos y gastos? En cuanto a la inflación, la tasa principal ha disminuido cerca del objetivo, pero lamentablemente el Banco de Inglaterra advierte que no se mantendrá ahí. La inflación subyacente sigue siendo alta y con los aumentos adicionales en los precios del gas y otros costos es probable que veamos una inflación. En cuanto a la inflación, la tasa principal ha disminuido cerca del objetivo,
Pero, lamentablemente, el Banco de Inglaterra advierte que no se mantendrá ahí. La inflación subyacente sigue siendo alta, y con los aumentos adicionales en los precios del gas y otros costos, es probable que se vea más inflación a finales de este año. Este es el peor tipo de inflación, ya que proviene de un aumento de costos y no de una economía en auge ni de salarios en aumento. Este tipo de inflación afectará gravemente el nivel de calidad de vida, especialmente de los hogares con menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su dinero a la energía. Además, es un mal momento para los pensionistas que acaban de perder su ayuda para el combustible invernal. La única pequeña consolación es que la inflación probablemente no será tan grave como en 2022, cuando alcanzó el 11%. El Banco de Inglaterra predice que, o quizá espera, que esta inflación no cause efectos en cadena, lo que significaría que, cuando suben los precios de la energía, las empresas no aprovechen la oportunidad para aumentar otros precios en la economía. Un gran problema para la economía del Reino Unido es que se depende mucho de los precios del gas, lo que hace vulnerable a cualquier aumento de este. La electricidad en el Reino Unido sigue dependiendo en gran medida de los precios del gas, algo que no va bien en el mercado energético del Reino Unido, ya que se tienen los precios más altos de electricidad en Europa, lo cual ha afectado a un sector industrial ya débil. Si se mira la producción industrial del Reino Unido, se ha visto una caída pronunciada desde 2021 y ahora está incluso por debajo de los niveles previos a la crisis crediticia. La desindustrialización de la economía británica sigue a un ritmo acelerado. Muchos de los problemas de la economía del Reino Unido son bastante profundos debido a estas decisiones pasadas. Uno de los factores clave que afecta el crecimiento es la productividad y la inversión. Pero en este aspecto, el Reino Unido ha visto niveles muy pobres de inversión. La inversión total como porcentaje del Producto Interno Bruto es solo del 18%, lo que refleja una inversión baja tanto en el sector privado como en el público. Y esto no mejora cuando el Reino Unido logra invertir, ya que tiende a ser más caro, lo que genera rendimientos relativamente pobres. Un ejemplo de esto es el costo de construir nuevas líneas de tranvías, que en el Reino Unido es significativamente más alto que en muchos otros países europeos como España. Como resultado, muchas ciudades y pueblos del Reino Unido están limitados por una infraestructura de transporte deficiente. El gobierno ha anunciado algunos planes para aumentar la inversión pública, pero con menos del 2.5% del Producto Interno Bruto, no parece que vaya a haber un cambio importante. El gobierno espera que proyectos como la construcción de embalses, la expansión de energía nuclear y el aflojamiento de la legislación sobre la construcción de viviendas comiencen a aumentar el crecimiento en el próximo año. Esto es un paso positivo, pero tomará un tiempo considerable para que realmente tenga un impacto significativo. Incluso si el gobierno tuviera éxito en aumentar el ritmo de crecimiento, lo cual es difícil de ver en este momento, no cambiaría mucho en términos de mejorar los estándares de vida. Según un informe de la Fundación Joseph Rowntree, incluso si se lograra un fuerte crecimiento económico, esto no haría mucho para reducir la pobreza relativa después de los costos de la vivienda. La razón de esto es que el crecimiento económico puede aumentar aún más los alquileres y los precios de la vivienda, mientras que, al mismo tiempo, no se benefician a los más pobres. En la última década, el crecimiento ha hecho poco para mejorar los ingresos de los hogares más pobres. Las prestaciones sociales han aumentado con menos frecuencia que los salarios, y muchos salarios han visto una estancación en términos reales en los últimos años. Cuando los economistas hablan sobre el estado de la economía, a menudo se centran en el Producto Interno Bruto, pero para la mayoría de los hogares, lo que importa es si podemos permitirnos cubrir los costos básicos de la vida. Cualquiera que sea el crecimiento económico, algo tan importante como el mercado inmobiliario tendrá un gran impacto en cómo las personas perciben la economía. Esto es un problema, ya que el Reino Unido tiene menos viviendas que otros países de Europa, y los precios promedios de las viviendas han subido hasta alcanzar 8 veces el ingreso anual. Esto es aún peor en áreas de alto crecimiento como Londres y el sureste. El sector de alquileres es otro gran problema. La escasez de propiedades está haciendo que los alquileres aumenten, lo que obliga a las personas a destinar una gran parte de sus ingresos solo para mantenerse en su lugar. El aumento de los precios de las viviendas también ha contribuido al aumento de la desigualdad de la riqueza, y se espera que esto empeore en los próximos años. Una razón por la que los precios de las viviendas se mantienen obstinadamente altos
es que a pesar de la crisis del costo de vida, se han visto respaldados por la riqueza que vuelve al mercado inmobiliario. La gente no solo compra con ingresos, sino que también está reinvirtiendo su riqueza y algunos inversores provienen de grandes empresas e incluso del extranjero. Esta es una razón por la que las viviendas están fuera del alcance de muchas personas, especialmente de los jóvenes. Sin embargo, un punto positivo para la economía es el aumento del salario mínimo nacional, que ha hecho mucho para aumentar los ingresos de las personas como limpiadores y el personal de bar. Es uno de los pocos aspectos positivos y también es una de las razones de la disminución de la desigualdad de ingresos desde el año 2000. Pero, combinado con el aumento de los impuestos de seguridad social, que entrarán en vigor en abril, las empresas se sienten limitadas por los aumentos en los costos laborales, el aumento del salario mínimo, los impuestos más altos y otros costos laborales, así como los precios más altos de la energía. Esto ha afectado la contratación de mano de obra, con muchas empresas reduciendo su inversión y recortando empleados. La economía del Reino Unido no ha tenido buenos resultados. El Banco de Inglaterra ha reducido las previsiones de crecimiento y al mismo tiempo ha ajustado al alza sus proyecciones de inflación, lo que significa que se dirige hacia una posible estanflación, lo que eso se traduce como un aumento en la inflación, pero una baja en los ingresos económicos. En cuanto al desempleo, la tasa ha bajado considerablemente y ahora está en un 4.5%, mucho más baja que en décadas anteriores, como en los años 80 y 90. Sin embargo, algunos críticos señalan que el régimen de beneficios que facilita la sanción por no aceptar un trabajo crea un incentivo estructural para que las personas pasen del desempleo a los beneficios por enfermedad, donde reciben mayores beneficios y no se les sanciona por no trabajar. Si sumamos el número de personas en beneficios por enfermedad y los desempleados, esta cifra ha aumentado en 1 millón desde 2018. Lo que sugiere que las cifras oficiales de desempleo no cuentan toda la historia. Aunque el gobierno podría intentar consolarse con la idea de que el Reino Unido está en una posición favorable para evitar los aranceles de la UE, este tipo de esperanzas es poco realista. La política comercial de Trump es impredecible y la creciente tensión comercial solo afectará el crecimiento de todos los países, especialmente aquellos como el Reino Unido, que dependen de las exportaciones. La economía del Reino Unido se está volviendo cada vez más dependiente del sector de los servicios, particularmente de los servicios financieros, los que están haciendo que la economía se concentre en Londres, mientras que el resto del país se queda atrás. En el Reino Unido, el 42% de los graduados no consiguen un trabajo acorde con su profesión y se ven obligados a mudarse a Londres, donde los alquileres son muy altos. Esto ha generado una gran desigualdad regional. Y, si se excluye a Londres, los ingresos promedios en el Reino Unido son bastante bajos en comparación con otros países. El gobierno está manejando un presupuesto ajustado, basándose en la esperanza de que el crecimiento se recupere. Si las previsiones de bajo crecimiento se cumplen, esto podría obligar a tomar medidas de austeridad, como impuestos más altos, menos gasto o más endeudamiento, lo cual no sería bien recibido por los mercados. A largo plazo, el gobierno enfrenta desafíos demográficos significativos. A pesar de la alta migración, el Reino Unido sigue siendo una sociedad envejecida con un aumento en el número de personas mayores de 65 años, lo que significará más gastos en pensiones y atención sanitaria y menos impuestos sobre la renta. En este escenario, el endeudamiento público podría aumentar considerablemente y una opción sería aumentar los impuestos, pero ya se han alcanzado niveles récord y no parece haber mucho apoyo para más subida. En resumen, a pesar de la continua mala racha económica, hay algunos signos de optimismo como el aumento de los ahorros, lo que podría permitir a los consumidores gastar más y a las empresas invertir más si se recupera la confianza. No obstante, la realidad es que es difícil ver señales claras de una recuperación fuerte en este momento. Es aquí donde muchos ajenos al Reino Unido se preguntan si alguna vez hubo un periodo dorado en la economía del Reino Unido, ya que últimamente se escucha que todo ha ido mal. Pues resulta que en los años 80 la vivienda podría haber sido barata, pero el desempleo superaba los 3 millones y la recesión fue profunda. En los años 90 se experimentó una inflación del 9%. Y tasas de interés de hasta el 15 al 50%, lo que provocó la caída de los precios de las viviendas y muchas incautaciones. Fue una recesión realmente difícil. En los años 60 muchos consideraban que fue una gran década
pero no se tiene que olvidar que los estándares de vida eran mucho peores. En 1957, Harold Macmillan dijo: "Nunca habíamos estado tan bien". Pero desde 1957 el Producto Interno Bruto per cápita real ha aumentado un 300%. No estoy diciendo que las cosas sean 3 veces mejores, pero sí que algo mejor. Ahora hay más bienes y servicios para comprar. Si miramos a los años 30, encontramos un desempleo masivo, pobreza real, sin redes de apoyo. Dicho esto, no creo que se ganarían elecciones diciendo que al menos las cosas no están tan mal como en la Gran Depresión de los años 30. Sin embargo, existe la sensación de que el Reino Unido podría estar en una mejor posición. Aunque muchas economías están luchando, parece que las cosas van peor en el Reino Unido. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá el crecimiento? El Reino Unido enfrenta presiones a largo plazo, lo que significa que realmente se necesita empezar pronto a mejorar. De lo contrario, las cosas podrían complicarse bastante. No olvidemos que los años 70 fueron en realidad una época de aumento de los salarios reales, pero también de disputas industriales, desempleo creciente y una crisis de pagos, lo que llevó a un rescate del FMI, así que tampoco es como que haya sido una buena década. A todas estas, ¿cómo se resolvería el problema? Pues se realizó un estudio en el 2023 donde analizan la situación y dan recomendaciones que podrían solucionar o reducir la desigualdad en general. En particular se enfoca en las restricciones que limitan el crecimiento de la productividad en las regiones fuera de Londres y el sureste. A pesar de que existen varias teorías sobre las causas de estas desigualdades, la investigación sugiere que muchas de las ideas comunes no son las principales responsables. En cambio, han encontrado factores más específicos que deberían ser el centro de las políticas públicas para abordar este problema. Una de las primeras ideas que solemos escuchar es que las regiones fuera de Londres enfrentan un grave déficit de graduados universitarios, lo que restringe su crecimiento económico. Pero no encontraron evidencia que respalde esta afirmación. Además, se suele argumentar que fuera del sureste hay un problema generalizado de acceso a financiamiento para las empresas, o que la baja migración regional es responsable de la persistencia de estas desigualdades. Las investigaciones refutan estas ideas. En lugar de estos factores, encuentran varias limitaciones clave que realmente están afectando el desarrollo económico en las regiones fuera de Londres. En primer lugar, hay una escasez de títulos STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas que son esenciales para el crecimiento de la productividad en el siglo XXI. Sin embargo, esto no es un problema generalizado con la educación superior, sino más bien una falta específica de habilidades técnicas en áreas clave. En segundo lugar, las principales ciudades fuera de Londres sufren restricciones en su infraestructura de transporte, y esto significa que no pueden expandirse de manera efectiva, lo que limita su potencial para convertirse en aglomeraciones urbanas productivas que impulsen la economía regional. Otro problema crucial es la falta de apoyo a la innovación pública fuera del sureste. Las políticas públicas en torno a la investigación y el desarrollo no han logrado distribuir adecuadamente el apoyo a las regiones fuera de Londres, lo que impide que florezcan clústeres innovadores en otras partes del país. Y por último, se encuentra que el mercado inmobiliario está sobrecalentado en Londres y está limitando la movilidad interna. Las personas no pueden mudarse fácilmente a otras regiones en busca de mejores oportunidades laborales debido a los altos costos de la vivienda en la capital. Un factor adicional que se ha encontrado es que las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, con alto potencial de crecimiento en algunas regiones, están teniendo problemas o dificultades para acceder a financiamiento. Aunque hay indicios de que esto es un problema real, se necesita un mayor análisis para entender completamente las razones detrás de estas restricciones. Entonces, ¿cómo deberían intervenir los responsables políticos? Aquí dan 3 áreas clave en las que se deben centrar para mejorar la productividad en las regiones rezagadas del Reino Unido. En primer lugar, es crucial expandir y mejorar la educación en STEM para satisfacer la creciente demanda del sector privado. Es necesario formar más profesionales en estas áreas para fortalecer las industrias tecnológicas y de alta productividad en todo el país. Pero no solo se trata de STEM, también debemos asegurarnos de que la educación general esté alineada con las necesidades de las empresas. En segundo lugar, es urgente mejorar la infraestructura de transporte.
Mejorar las conexiones entre las principales ciudades fuera de Londres no solo facilitará los desplazamientos, sino que permitirá que estas ciudades se conviertan en centros de alta productividad, lo que puede reducir las desigualdades económicas en el largo plazo. En tercer lugar, se necesita más apoyo público a la investigación y desarrollo, especialmente en las regiones con potencial innovador. Actualmente, el gasto en investigación y desarrollo está muy centrado en Londres y el sureste, pero se debería redirigir parte de ese apoyo a otras regiones que han demostrado tener una capacidad de innovación significativa. Y por último, un cambio fundamental debe ser mejorar la accesibilidad de la vivienda, especialmente en las zonas de alto crecimiento económico. La falta de vivienda asequible en Londres está limitando la capacidad de las personas para mudarse a lugares con mejores oportunidades laborales. Si se mejora la asequibilidad, la movilidad interna aumentará, lo que esto va a permitir a las personas mudarse a regiones con mayores oportunidades sin el freno de los altos costos de la vivienda. Ahora bien, ¿qué pasaría si no se implementan estas recomendaciones? Pues la investigación muestra que la realidad es que si no se actúa, las desigualdades regionales seguirán aumentando. Las disparidades económicas entre Londres y las demás regiones podrían volverse aún más pronunciadas. Las regiones fuera del sureste seguirán perdiendo terreno en términos de productividad, lo que llevará a un círculo vicioso de bajos salarios, falta de oportunidades y un mayor éxodo del talento hacia Londres. Además, la falta de infraestructura adecuada podría impedir que algunas de estas ciudades se desarrollen de manera óptima, limitando el crecimiento económico en todo el país. Si no se mejora la educación en STEM y la innovación, se corre el riesgo de quedarse atrás en sectores clave como la tecnología y las industrias creativas, mientras que otros países avanzan rápidamente. Finalmente, si no se aborda el problema de la vivienda y la movilidad, los jóvenes y las personas con talento seguirán siendo desplazados hacia Londres, lo que solo aumentará la presión sobre el mercado inmobiliario en la capital y fomentará más desigualdad. En resumen, el Reino Unido enfrenta una serie de desafíos estructurales relacionados con la desigualdad económica regional. Sin embargo, con intervenciones políticas, estratégicas y bien orientadas en áreas clave como la educación, infraestructura, investigación y desarrollo y vivienda, es posible reducir estas disparidades y fomentar un crecimiento más equitativo en todo el país. Pero si no se toman medidas ahora, las desigualdades seguirán creciendo y el Reino Unido perderá una oportunidad crucial para generar un futuro más próspero y equilibrado para todas sus regiones. Si los responsables de la política no actúan con urgencia, las regiones fuera de Londres seguirán estancadas y el Reino Unido podría enfrentarse a una brecha económica aún más amplia en los próximos años. Es hora de tomar decisiones audaces que puedan marcar la diferencia. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Como ya es costumbre en este canal, para responder a esta pregunta me adentré a Reddit y así ver opiniones de la gente. Un usuario hizo esta publicación: ¿cómo resolverías la creciente desigualdad de riqueza en el Reino Unido? Estaba hablando con algunas personas en uno de los hilos diarios de este subreddit ayer y decidí intentar abrirlo más. Algunas estadísticas de MS y otros artículos de análisis muestran que el 10% más rico de los hogares poseía el 43% de toda la riqueza del Reino Unido entre 2018 y 2020. El 50% más pobre de los hogares en el mismo periodo de tiempo posee el 9% de toda la riqueza del Reino Unido. Por riqueza se incluyen los activos financieros netos, los activos físicos, la propiedad neta y las pensiones privadas. El 3% de los hogares del Reino Unido con mayores ingresos se compara favorablemente con Alemania y Noruega, ocupando el quinto lugar frente a sus pares. El rango promedio de los hogares es el 12 frente a sus pares. El 5% más pobre ocupa el puesto 15 frente a sus pares. En 2021, el grupo de ingresos más bajo de los hogares británicos tenía un nivel de vida que era 1% más débil que sus homólogos en Eslovenia. En 2007, el hogar promedio del Reino Unido estaba un 8% peor que sus pares en Europa. Ahora esto es un 20%. De todos modos, basta de publicar estadísticas. Pensé que es un tema interesante en este momento, con todos en huelga por mejores salarios y condiciones laborales. Considerar cómo hemos llegado a donde estamos hoy y qué tipo de políticas a corto y largo plazo pueden ayudarnos a desarrollar este país en uno más equitativo. Un usuario respondió lo siguiente: no creo que nada pueda pasar sin un gran enfoque en la vivienda.
Pero también creo que con eso nos hemos metido en un rincón. La caída de los precios de las viviendas probablemente sería terrible para la economía y castigaría a quienes han comprado en los últimos 5 a 10 años. Pero si los precios de la vivienda siguen subiendo o se mantienen igual, partes enteras de la población, especialmente los jóvenes, quedan excluidos de la propiedad de la vivienda. La alternativa a la propiedad de la vivienda en este momento son alquileres muy altos. Es algo de lo que muchas personas trabajadoras no pueden salir y les impide acumular riqueza. Tiene que haber algún tipo de ajuste de cuentas con esto en algún momento y no creo que sea bonito. Hasta entonces creo que la brecha seguirá ampliándose. En cuanto a lo que haría, pienso que reconocería públicamente que el mercado inmobiliario es un ejemplo de fallo de mercado y que se deben tomar medidas drásticas para rectificarlo y alejarlo de las fuerzas del mercado. Las casas que sean propiedad de quienes tienen varias casas o empresas fantasmas deben ser reguladas para aumentar el stock de viviendas sociales, y la penalización por cualquier incumplimiento del acuerdo es la propia casa. Duro, probablemente inviable, pero lo intentaría. Invertiría lo máximo posible en educación e infraestructura energética para que los menores de 20 años tengan la esperanza de tener una mejor oportunidad en una década o dos. En cuanto a cómo financiarlo, creo que necesitamos grabar mucho más los lujos que pagar las necesidades, pero por sí solo no sería suficiente, y creo que los impuestos tendrían que ser más altos para todos. Las cosas que cualquier sociedad necesita para funcionar no pintan bien. No solo los servicios públicos como la salud, la educación y los servicios de emergencia, sino también los servicios que no son de propiedad pública, como el servicio postal y los oficios. La única manera de resolver esto es, durante muchos años, con inversión en educación y presentando las carreras en estas cosas como atractivas. Cameron tenía razón cuando dijo que tiene que valer la pena trabajar, pero no lo ha hecho. Un piso de un dormitorio en casi cualquier lugar del sur del país o en las principales ciudades ha ganado más en valor de apreciación en los últimos 10 años que muchas personas trabajadoras. No creo que trabajar duro sea lo que acumule riqueza sin algunas políticas bastante drásticas. Y mientras eso sea así, la desigualdad de la riqueza seguirá creciendo. En otro Reddit, un usuario publicó un enlace hacia un artículo que se titula "La brecha de riqueza en Gran Bretaña está creciendo. Sus efectos malignos se filtran en todos los aspectos de la vida. Es un desastre nacional". A lo que otro usuario respondió: "Ya lo he dicho antes, pero estamos en un cambio transformacional donde la gente ya no se enriquece trabajando, sino gracias a la revalorización de los activos. Un trabajador con bajos salarios tendría dificultades para ahorrar 10.000 euros al año. Incluso una persona de clase media lo tendría difícil. Para alguien que posee una casa promedio de forma absoluta, verá que el valor de la casa aumenta mucho más de 10.000 euros cada año. Alguien con una casa puede literalmente quedarse en la cama todo el día y aún así enriquecerse sobre el papel más que alguien que sale a trabajar para ganarse la vida. Esa no es realmente una sociedad justa, que es lo que ella debería estar buscando. Sin embargo, el Estado no puede confiscar estos impuestos porque viola algún principio moral, mientras que en otros países tienes que pagar algo, así como un porcentaje del valor de la casa en impuestos al año. El Reino Unido se enfrenta a un problema desde hace años, el cual ha ignorado, dejando que progrese libremente. Quizás controlando mejor el tema de la inmigración, la crisis de la vivienda y el aumento del costo de vida, la situación mejore en los próximos años. Al menos eso espero. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la desigualdad se arreglará en algún momento? ¿O todo seguirá igual o empeorará? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.